Mis amados amigos y hermanos, rogamos que nuestro amoroso y bondadoso Señor corra las cortinas celestiales para derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre todos nosotros. Reciban una vez más nuestra cordial gratitud por la gran compañía que nos hacen compartiendo con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora compartimos palabras de sabiduría. Hechos 13, 22, 23. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Continuando nuestro próspero recorrido por el capítulo 13 del libro de los Hechos, y siempre con nuestras autorizadas personas bíblicas como nuestros comentaristas, en nuestra presentación anterior estuvimos meditando en los versos 26 al 41, apoyados por los puntuales y certeros comentarios de don Rubén Vera. En el día de hoy abordaremos la misma porción bíblica, pero comentada con la agudeza de la óptica de Matthew Henry, con la traducción, revisión y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva. Pero antes les invitamos a reflexionar sobre el contenido del verso 22. La Biblia da testimonio de muchos hombres y mujeres cuyas acciones y proezas les han merecido un gran sitial en el salón de la fe y de que sean dignos de ser imitados por todo el que desea agradar a Dios. Sin embargo, el caso del rey y salmista David es un caso excepcional y único. Es único porque es el único humano de quien Dios dice que era un hombre conforme a su corazón y dispuesto a ejecutar todo lo que él quisiera. Dios solo dijo cosas similares e iguales en algún sentido de la persona de su Hijo Jesucristo, cuando testimonió que en él tenía complacencia, según Mateo 3:17, entre otras citas. Ahora viene la gran pregunta, o grandes preguntas. ¿Por qué Dios da este testimonio de un hombre guerrero como David, al cual no le permitió construirle casa para su adoración? ¿Qué había en la intimidad y profundidad del corazón de David para hacerlo portador de los genes y realeza de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Dios ordena a Samuel, cuando lo iba a elegir como rey, que mirara al corazón de David
según 1 Samuel 16:7, sería porque la totalidad de los secretos e intimidades de los seres humanos poco comunes como David, solo las saben Dios y ellos mismos. Mis amados oyentes, sea que hallemos o no respuestas a estos interrogantes, pidamos al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres con corazones semejantes a lo de David, en quienes Dios encuentre complacencia. Y ahora estemos atentos a los edificantes comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, parte 7, Hechos 13 del 22 al 41. Pablo continúa con su magistral discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Al partir ahora desde David, de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios suscitó a Jesús por Salvador para Israel. Cuán agradecidos deberían estar de esta proclamación y cuán gozosos deberían recibir esta palabra, fiel y digna de toda aceptación. De la familia real de David, y según había prometido, Dios ha suscitado un Salvador para Israel. Tan lejos estaba Dios de rechazarlos que proveía para ellos en primer lugar el Salvador. ¿Por qué pues habían de rechazar ellos a tal Salvador? Respecto a este Jesús les dice que había tenido por precursor a Juan el Bautista, quien había sido considerado por todos como un gran profeta. Sin embargo, con la misma energía con que había predicado el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, había negado ser él el Mesías y apuntado más bien hacia otro, de quien él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Antes de pasar al punto central y más difícil de su sermón, Pablo vuelve a llamar seriamente la atención de sus oyentes. Pues a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y tras este toque de especial atención, describe la forma en que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por ignorar a Jesús, así como las palabras de los profetas que se leen todos los sábados en la sinagoga, las cumplieron al condenarle. Es posible cumplir las profecías de la Escritura mientras se quebrantan los preceptos de la misma Escritura. Se le mató sin causa y fue sepultado. Llega luego al punto definitivo, la resurrección de Jesús, la cual confirma con una curiosa acumulación de textos del Antiguo Testamento citados libremente, ya que, como dice J. Leal, la argumentación se inspira en los métodos rabínicos de la época, por lo cual tendrían fuerza probativa para los oyentes judíos. Nótese que entre los testigos de la resurrección del Señor no se cita a sí mismo. Esta resurrección del Mesías es una buena noticia, según verso 32, para los oyentes, pues significa el cumplimiento de las promesas hechas, no solo a los patriarcas, sino especialmente a David, según verso 34. La cita del Salmo 2:7 se ilumina a la luz de Romanos 1:3, según verso 33.
La cita de Isaías 55:3 en el versículo 34 tiene su fuerza por la relación que el texto de Isaías guarda con Salmos 16:10, citado a continuación en forma parecida a como lo había hecho Pedro en Pentecostés. Hechos 2, 25 al 31. El versículo 36 debe traducirse así: porque David, ciertamente habiendo servido al designio de Dios en su propia generación, es decir, en la época en que le tocó vivir, es cierto que David fue de provecho para su propia generación, pero no es eso lo que el texto sagrado quiere poner aquí de relieve. Viene finalmente la aplicación del sermón a los oyentes, según versos 38 al 41, donde hallamos un sincero ofrecimiento y una seria advertencia. Como es en los versículos 16 y 26, Pablo les llama la atención. Tened entendido, pues, varones hermanos, antes de anunciarles por medio de él perdón de pecados, según verso 39, justificación mediante la fe. En él es justificado todo aquel que cree, algo que la ley de Moisés no podía otorgar. Por la obra de Cristo se había obtenido todo esto, y en el nombre de Cristo se anunciaba y se conseguía. Era pues una medida de gran prudencia acoger el Evangelio y no rechazarlo. Viene ahora a comentar los versos 40 al 41, la seria advertencia a no menospreciar el mensaje que se les ha predicado. Pablo cita de Habacuc 1:5 conforme a la Septuaginta. Dice Leal: el texto hebreo habla del castigo de las naciones paganas. El juicio o ira de Dios debe cumplirse por medio de los caldeos contra los impíos del pueblo de Israel. Los oyentes de Pablo deben hacerse la aplicación. Sobre ellos puede venir la ira que habló el profeta. Las amenazas nos sirven de avisos, pues están destinadas a despertarnos y tenernos en continua alerta a fin de que no caigan sobre nosotros los terribles castigos que dichas amenazas anuncian contra los menospreciadores de la palabra de Dios. Cuanto mayores sean los privilegios de que disfrutemos, tanto más intolerable será la condenación en que hemos de incurrir si no recibimos con fe y correspondemos con obediencia a la gracia que tales privilegios comportan. Así es, mis amados amigos oyentes. De la misma manera que Pablo lo hacía allí con estos judíos y gentiles que temían a Dios, lo está haciendo el Espíritu Santo hoy día a través de su palabra y a través de sus mensajeros. Jesucristo es el único Salvador provisto para conectarnos con el Padre, libertarnos del pecado y ponernos en condición de poder entrar en el reino de los cielos. Pero esto solo es posible si nosotros obedecemos a su palabra, a su llamado. Porque de otra manera, la advertencia está muy clara. Todo aquel que rechace esta gracia y esta salvación, no le quedará otro camino que la perdición y la condenación eterna. Que Dios les bendiga y le dé entendimiento para que acudan a tiempo al único
Redentor y Salvador, Jesucristo. Amén.